¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos en este tercer viernes del mes de abril, en el que nos reunimos para realizar la 39ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Y hoy es un gusto tener como ponente al maestro Jorge Escobar Martínez con el tema La protección de los seres sintientes, una revisión de las regulaciones subnacionales. La maestra Lupita Castorena nos hará el favor de presentarnos al maestro Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Guadalupe Castorena del Movimiento Ambiental de Aguascalientes, colaborador de este seminario de ética ambiental animal y ambiental. Y pues el día de hoy me da mucho gusto recibir a Jorge Escobar Martínez. Bueno, no sin antes darle las gracias a todas las personas que están conectadas aquí, a las personas que nos están en tiempo real y las personas que nos verán en, en diferido. Bien, es un gusto, un orgullo recibir a Jorge Escobar Martínez, que se ha desempeñado como académico, investigador, servidor público, consultor y activista en asuntos de protección ambiental y manejo de recursos naturales en México, sumando en la actualidad ya 4 décadas de trabajo ininterrumpido. Durante los últimos años, Jorge Escobar ha participado intensamente en diversas redes nacionales de expertos en temas científicos, técnicos, jurídicos y de divulgación en materia de biodiversidad, océanos, derecho ambiental, minería, energía y cambio climático, con interés genuino por impulsar el uso de la ciencia básica y de la especialidad en gestión y toma de decisiones en todos los niveles, para entender los problemas ambientales de nuestro país. El biólogo Escobar eh, salió de la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene maestría en Ciencias por la CICESE. Es consultor en redes de calidad del aire del noreste de México por el Instituto Nacional de Ecología y es auditor ambiental certificado por la Profepa, perito en sistemas de calidad ambiental por Casa Registradora Perry Johnson y obtuvo un certificado en políticas públicas y de gestión ambiental por the Center for the Environmental Public Policy de la Goldman School of Public Policy de la Universidad de California en Berkeley y es de gestión ambiental para el desarrollo sustentable por se corta en la UMEA en Suecia, invitado por el gobierno del país. Fue académico en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, profesor invitado en el programa de posgrado de la Administración Integral del Ambiente, COLEG, CICESE. Fue servidor público en el área de ecología en la ciudad de Baja California y fue asesor del Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat, consultor, temas, todos estos que estoy leyendo, pero además déjenme decirle que es un gran ser humano y además es visionario, fundador de la Federación de Colegios de Biólogos en México, es la persona que pudo juntarnos a los biólogos del país y que además llevó la presidencia por 2 periodos anteriores a que ahora tenemos a Adolfo Mejía, pero que sigue colaborando con el mismo ímpetu que cuando era presidente. Muchísimas gracias. Bueno, cabe destacar que la FENCOBI como federación se firmó en Aguascalientes y que, bueno, pues de manera presencial y ahora lo tenemos en el Seminario Permanente de Ética Animal y Ambiental. Bienvenido, Jorge Escobar. Muchísimas gracias, Lupita, qué amable. Nada más quiero verificar con ustedes si se escucha bien mi voz. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bien. Bien, muchas gracias. Pues un honor para mí estar con ustedes, acompañándolos en este seminario permanente. Agradezco a Lupita, a la maestra Guadalupe, esta invitación. Me emocionó mucho pensar en este tema en el que me he involucrado de manera general por los últimos años. Y yo nada más quiero destacar que el hecho de tocar este tema, cuando por lo que se dijo, mi área de
afinidad profesional es la oceanografía, es que mi paso por la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos me ha permitido enriquecerme y nutrirme sobre todo del conocimiento de nuestros colegas distribuidos en todo el país. Y bueno, pues ya se imaginarán el cúmulo de temas que tocamos día con día durante los últimos 6, 8 años en los que hemos estado trabajando de esta manera. Hoy vamos a abocarnos a revisar los aspectos que tienen que ver con la intervención de las ciencias ambientales, específicamente de las ciencias biológicas y muchas otras áreas del conocimiento. Jorge, te interrumpo, discúlpame. Te escuchamos, pero no te vemos. Fíjate que tiene un problema mi imagen. Okay, entonces no hay lo problema. que voy a hacer es, ya voy a compartir para... Perfecto, sí, gracias, Jorge. Sí. A ver, díganme si ya estamos compartiendo. Listo. Bueno, sí, es que me di cuenta que tiene un problema mi pantalla, pero dije, lo de menos es que me vean, luego les mando una foto. Esto es lo que vamos a revisar, como les decía, el abordaje de estos aspectos de las regulaciones subnacionales, es decir, todas aquellas regulaciones a nivel estado y municipio que tienen que ver con nuestro interés para regular nuestra relación con una parte de los seres vivos que conforman la naturaleza o la biodiversidad y que son nuestra fauna doméstica. Y voy a mencionar aquí cómo ha transitado este concepto hasta en lo que hoy coincidimos la gran mayoría en que les debemos de definir una condición de organismos sintientes. Lo vamos a revisar. Bueno, voy a empezar por reconocer que tenemos un marco legal en nuestro país muy diverso. Siempre hablamos de que nuestra fortaleza jurídica nos da para mucho, desde luego para mucho más de lo que se hace, pero bueno, ese es nuestro marco, empezando por una Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, una Ley General de la Vida Silvestre, una Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que algunos me van a decir qué está haciendo ahí esa ley, y lo que pasa es que esta Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable parece paradójico, pero la realidad es que toca muchísimo más de aspectos de la fauna que la propia Ley General de la Vida Silvestre, como en algún momento, si ustedes me lo permiten, lo voy a poder demostrar cuando revisemos estos detalles. Luego están las leyes estatales de protección animal, sus reglamentos municipales en una gran diversidad de enfoques y de adscripciones a la esfera de competencia municipal, y luego los bandos de buen gobierno que siempre han existido y que son una especie como de as bajo la manga para tocar diferentes intervenciones de los municipios. En el contexto general, tenemos una composición de municipios que tienen regulaciones en este tema, pero que hay que poner como punto de referencia que tenemos más de 2.400 municipios en nuestro país. Muchos de ellos no tienen, hay que decirlo, regulaciones de seres sintientes, que para fines prácticos seguiré mencionándolo como regulaciones de la fauna doméstica. Hay una ausencia de homologación nacional, pues han ido apareciendo sin una integración, digamos, ideológica, normativa, política, científica, en fin, y sobre todo de carácter social. Y destacaría aquí como primer elemento de este contexto las diferencias significativas en términos de sanciones. Hay una gran heterogeneidad para sancionar una misma falta administrativa, por ejemplo. Capacidades de instrumentación muy disímbolas. Y luego una fragmentación de estos instrumentos. Esto es una visión de contexto general. Sobre este contexto nos ponemos a revisar esta evolución de las reglamentaciones o regulaciones
Y encontramos que hay tres etapas. La primera es una etapa donde predomina el control sanitario. Todo esto antes del 2000. Los animales son objeto de su reconocimiento por tratarse de condiciones de riesgo a la salud. Luego tenemos una segunda etapa de planeación administrativa que se aboca en este periodo de tiempo, en donde ya surge el concepto de trato digno. En una tercera etapa, que para aproximadamente del 2015-2017 a la fecha, los animales ya son seres sintientes y se define una mejor protección legal. ¿Qué significa? Yo creo que la definición es comprensible o se comprende de manera intuitiva. Seres sintientes son organismos que tienen la capacidad de sentir y no son exclusivamente habría que decirlo, los animales que forman parte de la fauna doméstica, sino en su gran mayoría los extendemos a toda la vida silvestre y trátese incluso de animales o de vegetación, pero bueno, esto lo vamos a ver hasta el final. En una línea de tiempo, esto lo voy a hacer rápidamente para no detenernos demasiado, diríamos que de 2017, de 1917, perdón, desde el año 1917, con nuestra constitución política encontramos algunos elementos que tienen como punto de partida esta revisión de línea de tiempo. Hay un enfoque eminentemente antropocéntrico y la protección de la vida silvestre o de los animales domésticos se da únicamente de manera indirecta, por referencias en términos de propiedad o de salud, sin citarlos específicamente. Entre el 2070, yo me pierdo con las fechas, como es tan histórico esto, entre 1970 y 1990 se empiezan a definir las primeras leyes locales, sobre todo las leyes de protección ambiental. Pero ya también hay un control canino, hay una intención de regular problemas sanitarios como el de la rabia y básicamente son enfoques de salud pública. Luego, entre 1988 y hasta el 2010, tenemos la aparición en primera instancia de la Ley General del Equilibrio Ecológico, que si bien aborda los aspectos de la fauna silvestre, da espacio para abordar de manera excepcional lo que tiene que ver con aquellos ejemplares que no son de la fauna silvestre y que terminan siendo animales domésticos. Y surgen las leyes estatales, tanto las de protección del ambiente como las de protección animal. Se introduce este concepto de trato digno y empiezan a haber emisiones de reglamentos municipales. Entre el 2013 y 2014 tenemos algunos ejemplos a nivel internacional que tienen que ver con la tipificación del maltrato animal como un delito. Hay una gran heterogeneidad de acepciones de esta tipificación, pero una de ellas relevante es que se considera un delito. Hay un cambio importante en el enfoque administrativo, ya se enfoca más en el organismo o en el ser. Y luego, pues, se empatan fenómenos o sucesos internacionales, como es el caso del orangután Sandra, que es un ejemplo, me parece, de Argentina, pero que influye mucho en el debate jurídico nacional por tratarse del primer caso de animales que son sujetos de derecho. Entre 2015 y 2017, más estados se incorporan a esta visión. La Constitución de la Ciudad de México en el 2017, para quienes están relacionados con este fenómeno de actualización del estatus de Ciudad de México como un estado más de la República, hace que se reconozca el primer caso de animales como seres sintientes en el 2017 y en tanto que es así la importancia, pues obliga a su protección. Esto se difunde como una gran iniciativa a nivel nacional que lo reconoce como un hito que cada uno de los estados empieza a aplicarlo de manera
particular dentro de sus regulaciones estatales y en algunos casos, la gran mayoría, en los municipios. Entre el 2018 y el 2023 se incorporan nuevas interpretaciones y herramientas como la expansión de fiscalías ambientales que ya abordan aspectos de fauna doméstica. Hay unidades de protección animal, hay judicialización de casos, es decir, sucesos en donde las diferencias entre los gobernados y el trato que le dan a sus animales sale de la esfera administrativa y son sancionadas por autoridades judiciales. Hay reformas estatales para fortalecer el bienestar animal, se definen sanciones penales y administrativas sobre tenencia responsable y comercio. Luego continuamos en este último periodo una discusión jurídica sobre el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho. Ya estamos dentro de esta condición que va creciendo día con día. Aún no existe un reconocimiento pleno nacional, pero muchos estados han avanzado profundamente en este sentido. Hay una tendencia hacia la homologación de leyes, que es un espacio de mucha oportunidad porque todavía tenemos una gran desarticulación, tanto en las regulaciones estatales como en los municipales, respecto a diferentes enfoques que vamos a revisar. Uno de ellos, el principal, es el enfoque de bienestar animal. Y persisten vacíos legales y diferencias municipales que hacen que sea complicado tener una perspectiva nacional de todo esto. Bueno, pero en todo este entorno de esta evolución del marco, ¿qué buscan en general estos reglamentos? Bueno, pues buscan garantizar el trato digno y respetuoso con los animales, regular la tenencia responsable de las mascotas, prevenir el maltrato, abandono y actos de crueldad. Y, desde luego, algo que siempre ha ocurrido es proteger la salud pública y el equilibrio urbano. Entre otros aspectos que regulan los reglamentos, pues estamos los que tienen que ver con comercio y servicios, como criaderos, estaciones veterinarias, tiendas de mascota, venta, condiciones de legalidad en ella, sanitarias, origen, procedencia y destino de estos ejemplares, registro de establecimientos, inspección y clausura de actividades irregulares de todos estos contenidos, y el control de los animales en la vía pública, que es algo que es quizá con lo que más nos relacionamos o con donde más tenemos conciencia de la importancia de estos temas a nivel ciudadano: captura de animales abandonados, centros de control o refugios, áreas de custodia, programas de adopción, manejo de colonias, por ejemplo, en el caso de la esterilización de gatos. En cada uno de las fichas que estoy pasando, hago una referencia a las fuentes para que en el momento que ustedes quieran abundar, simplemente las pueden visitar. Hay provisiones comunes en todas estas regulaciones, desde luego lo que tiene que ver con cuestiones morales o de derechos, como el maltrato, la crueldad. Mantener animales en condiciones insalubres también es otra prohibición. La venta sin control sanitario, su empleo en peleas o espectáculos no autorizados, y esto es un proceso que eventualmente va a llegar a no ponerle la palabra no autorizado, porque da la impresión de que hay peleas y espectáculos que sí están autorizados, no se prohíben, pero la tendencia es que no exista este tipo de uso o aprovechamiento de los animales de esta composición de especies domésticas para espectáculos. El caso de los circos, el caso incluso de los zoológicos y de las peleas de gallos están en la mesa de las revisiones permanentemente. Su abandono en la vía pública y alimentación de los animales en la calle sin un control sanitario, así como la venta en mercados y vías públicas, son prohibiciones comunes, pero que tienen diferentes niveles de regulación dependiendo de las localidades de las que se trate el reglamento.
En general hay obligaciones de los dueños, los responsables de posesión de estos organismos, pues están obligados a proporcionar alimento, agua y refugios, garantizar atención veterinaria, evitar que el animal cause daños a terceras personas o a la propia familia, mantener las condiciones higiénicas. En algunos municipios se hace un proceso de registro de la mascota, la obligación de la correa en vías públicas y desde luego lo que tiene que ver con cuestiones sanitarias por las necesidades fisiológicas de los organismos. También se promueve la esterilización y la identificación con placa o microchip. Estas son condiciones generales que no son las mismas y no todos los municipios las aplican. Pero ya hablando de municipios con reglamentación, yo aquí destaco de los más importantes. Hay muchísimos municipios que están ya teniendo una regulación con diferentes grados de aplicación. Estos son los más significativos. Yo diría que si quieren ustedes hacer una revisión para hacer una compilación y hacer un análisis que les ayude a generar un reglamento local, les recomiendo que visiten los espacios de divulgación de esta información de los municipios de Tultitlán y Naucalpan de Juárez en el Estado de México, Tulum, Benito Juárez, que es donde está Cancún, en Quintana Roo. Tlaxcala es el estado en toda la República que tiene más municipios, alrededor de 30 localidades, no todas a nivel municipal, con estas regulaciones. Es un caso excepcional. El de Tlaxcala, Baja California, tiene reglamentos en estos 3 municipios, Tijuana, Mexicali y Ensenada. Jalisco, principalmente en Guadalajara y Zapopan. La Ciudad de México tiene diferentes alcaldías con regulaciones locales complementarias. Básicamente, en el caso de la Ciudad de México, quien regula el tema de la fauna doméstica es la Ciudad de México, y las alcaldías, que podrían equipararse con un municipio, se apegan a esta disposición de la Ciudad de México. Puebla, con San Andrés Cholula y la ciudad capital, es otro ejemplo, y desde luego Aguascalientes, que es la sede de esta conferencia que estamos impartiendo, con varios de los municipios más destacados en esta materia, empezando por Aguascalientes, Jesús María, Calvillo, San Francisco de los Romos. Cuando hacemos un análisis comparativo entre municipios vemos coincidencias, pero sobre todo vemos muchas diferencias, y las diferencias tienen que ver con el nivel de rezago o avance que tiene cada municipio. Pero las coincidencias son típicas. Hay una definición clara del maltrato animal, hay obligaciones del propietario muy específicas, hay un control de la fauna urbana, principalmente orientada a perros y gatos. Hay una definición de sanciones administrativas, sobre todo económicas o de carácter restrictivo. En algunos casos estas sanciones son nada más amonestaciones, cosa que no nos lleva a ningún lugar en muchas de esas ocasiones. Y luego la identificación o la existencia de una autoridad municipal ejecutora, que también se dan una diversidad de intervenciones administrativas en la figura de distintas entidades a nivel municipal. Luego, las diferencias más importantes tienen que ver con si el municipio se considera avanzado en términos de esta depuración de instrumentos y ya sea que por ello tenga multas más altas o ejerzan incluso la posibilidad del decomiso inmediato del ejemplar o ejemplares objeto de estas irregularidades detectadas. Pero hay municipios que están muy rezagados y que se definen o se identifican simplemente porque en sus acciones de autoridad, o sea, el carácter mandatorio de los instrumentos de regulación, pues nos llevan solamente a ejemplos de cosas simbólicas como las amonestaciones o las multas muy bajas. En esta diferencia es importante porque da la impresión de que el avance de estas intervenciones municipales tiene que ver con la capacidad del municipio para hacer valer su instrumento. Muchos tienen instrumentos por escrito, documentos legales, incluso aprobados por Cabildo, aprobados por el gobierno del Estado, que son letra muerta. Entonces ahí
pues tenemos un grave problema. El ejemplo de Tlaxcala es interesante porque, como lo dije, teniendo tantos municipios con tantas regulaciones, pues ocurren situaciones en donde una misma falta, un municipio la puede castigar con 800 unidades municipales de falta o de calificación, y en otros la misma falta no asciende ni a 35 unidades de calificación. ¿Qué quiere decir? Pues que evadir esta regulación básicamente es muy sencillo, simplemente ubicándose o alegando la intervención de determinada acción territorial. Seguimos con el análisis comparativo y encontramos que el enfoque sanitario, que es tradicional y que es predominante, pues se circunscribe a los municipios pequeños, es decir, aquellos municipios que no tienen tantos recursos y que tienen un historial más limitado, pues tienen una orientación hacia el control de la rabia, a eliminación de la fauna callejera y a medidas de protección a la salud pública. Entonces, el animal está visto como un riesgo sanitario. Mientras que en este análisis, cuando hay un enfoque de bienestar más actualizado, el ejemplo es Naucalpan de Juárez, pues tenemos escenarios en donde ya existe una disposición muy precisa, expresa para la prohibición de venta de animales en mercados, la promoción de prácticas de adopción con sus protocolos precisamente importantes para ello, el reconocimiento del bienestar animal como destino o como objetivo final de estas regulaciones. Entonces, el animal ya no es visto como un riesgo sanitario, que no deja de serlo, hay que mencionarlo, sino que ya está considerado como un sujeto de protección directa. En tanto es un sujeto de protección directa lleva consigo digamos, el compromiso o la obligación de evitar que se pueda comportar como un riesgo sanitario. Entonces, no quiere decir que se olvide el concepto de riesgo sanitario, sino que la protección directa al organismo lo lleva a una mejor condición de calidad de vida. En aquellos municipios con mayor capacidad institucional, entiéndase estructural y financiera, ya hay casos donde tenemos centros de control animal, existe ya una policía ecológica que está encaminada a atender estos aspectos en la vía pública y tienen un procedimiento de sistema de denuncia más depurado, por lo menos existente, y que tiene la posibilidad de rastrearse. Estos ejemplos los podemos visualizar en los municipios de Tijuana y de Puebla, por ejemplo, seguramente también en el de Aguascalientes, ahorita vamos a tocar los casos específicos. Pero cuando el municipio es de baja capacidad, pues los problemas ya nos los imaginamos, ¿no? Tenemos falta de personal, no hay centros adecuados y los reglamentos quedan en el papel. Entonces, eso es la principal razón por la que, teniendo muchos reglamentos, pues muchos de ellos no se aplican porque carecen de esta capacidad. En esta revisión relámpago de pros y contras, características que nos permiten hacer un análisis comparativo muy general, lo que sí es interesante es detectar estas áreas de mejora. Es decir, en dónde necesitamos transitar hacia una mayor fortaleza de estos instrumentos. Bueno, en principio diría yo que debemos trabajar a nivel general, a nivel nacional, en la armonización con las leyes estatales. Muchos de los reglamentos municipales caminan pistas separadas de las disposiciones de las leyes estatales. Aquí el hallazgo nos dice que el trabajo debe de cuidar esta vinculación armónica y de coordinación entre las disposiciones estatales y las intervenciones municipales. Sigue existiendo una ambigüedad en la definición de maltrato. Hay, sobre todo en la definición de este término en los aspectos más sutiles, donde no es tan fácil definir si está siendo maltratado o es simplemente una práctica que varía de cultura o de familia o de región en región. Entonces ahí esta ambigüedad debe ser corregida
en términos de una definición que sea armónica a nivel estatal. Vacíos en la tenencia responsable tienen que ver con aspectos donde los propietarios no están claramente identificados, y particularmente aquí nos referimos a aquellos ejemplares de la fauna doméstica que están en una transición o en una interfase de la fauna silvestre. Vamos a revisar ejemplos al final, en donde pues es muy fácil decir que, por ejemplo, un perro o un gato tiene una tenencia responsable en la familia fulanita de tal, pero cuando hablamos de ejemplares que normalmente son de la vida silvestre, sobre todo aves, que no necesariamente han tenido un proceso de domesticación y que pertenecen claramente a esta lista de especies domésticas, y no solo eso, sino que su apropiación está regulada por la Ley General de la Vida Silvestre. La adopción de estos criterios de tenencia responsable a nivel municipal pasa por alto que quien determina y le corresponde establecer esa apropiación legal desde el punto de vista del origen del organismo y sus condiciones de vida es la autoridad federal. Aquí tenemos muchos ejemplos que vamos a revisar en nuestra etapa de preguntas y respuestas. Hay una regulación débil, yo diría muy laxa, del comercio de animales. Es una cosa lamentable porque sigue ocurriendo no solamente el tráfico ilegal y la apropiación y traslado de especies a zonas en donde no corresponde con el hábitat propio de cada uno de estos animales. Vuelvo a referirme al caso de las aves. Y la regulación débil se da en términos de vigilancia, es decir, incluso ejemplares de una determinada región que son comercializados en otra, pues en la nueva región de comercialización no existe una referencia del ejemplar y entonces se pierden esos controles por falta de coordinación entre gobiernos. Ausencia de protocolos de actuación. Esto es un espacio muy importante de la mejora requerida en estos instrumentos, porque si bien hay muchas disposiciones de buena voluntad en los reglamentos, pues se necesitan protocolos de actuación, cómo actuar en casos en donde el espacio de competencia es difuso entre municipios y Estado y hasta con la Federación. Ahí es muy importante que cada intervención específica definida en el reglamento se lleve a un nivel de validación como si fuera un análisis de control de calidad. Y bajo criterios precisamente de control y aseguramiento de calidad se defina si la existencia de un protocolo asegura el cumplimiento de los objetivos del reglamento. Este ejercicio de controles, pues no existe porque no hay cultura de parte de la autoridad específicamente en este tipo de intervenciones que nos ayuden a utilizar ejemplos que fortalezcan estos protocolos de actuación. Desde luego hay buena intención y hay buenas capacidades, pero cuando hablo de cultura no me refiero a un aspecto de falta de preparación, sino falta de ejemplos, falta de evidencias que nos ayuden a utilizar estos casos de éxito para fortalecer nuestros protocolos de actuación. Debilidad institucional en términos estructurales, en términos financieros, en términos normativos, pues es algo que ahí lo tenemos y lo hemos tenido siempre y que es una área de oportunidad que debe de atenderse de manera continua, no es un suceso en el que lleguemos a un punto en donde ha sido resuelto, todo el tiempo está ahí vigente. Falta de regulación de bienestar integral en el punto número 7. La regulación de bienestar integral tiene que ver con una visión integral del bienestar de los ejemplares de fauna doméstica. ¿A qué se refiere la visión de bienestar integral? Bueno, pues que no es nada más un tema de salud, un tema de espacio, de territorio, de interacción con los seres humanos, tanto los propietarios
como la gente que vive alrededor, sino de cultura, sobre todo de aceptación de que estamos en una etapa como sociedad, pues, planetaria, ¿no? Ya no me limito a la sociedad mexicana, en donde la función, presencia e importancia de los animales domésticos es cada vez más importante, más grande, más discutible, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con la sustitución de miembros normales de una familia humana, y ustedes saben muy bien a qué me refiero. De manera que este bienestar integrado pues pasa por procesos de revisión en donde vemos si de veras el perro o el gato o cualquier otro ejemplar de la fauna doméstica sustituye miembros de una familia humana. ¿Hay una limitada vinculación en el ámbito penal? Bueno, esto significa que las autoridades judiciales de nuestro país tocan pocos casos de faltas que son graves, que pueden ser consideradas faltas penales o de nivel de delitos, en donde no se castigan, es más, pocas veces llegan. Ejemplos hay muchísimos. Uno que no me lo quito de la cabeza desde que lo vi fue el caso de aquel individuo que agarró un perrito que iba corriendo y lo arrojó a un perol de aceite hirviendo. Bueno, es una cosa terrible, y como eso hay muchas situaciones en donde la falta de cultura, la falta de vigilancia, la falta de conciencia, en fin, una serie de carencias hacen que aparezcan estos sucesos que, desde mi juicio, deben ser castigados con el mayor peso de la ley. Luego hay un débil sistema de denuncia ciudadana, y vuelvo a usar el mismo ejemplo, y los casos de denuncia de este suceso en donde yo me vi involucrado de manera preponderante, pues quedaron en un vacío de un seguimiento del sistema de denuncia ciudadana, porque pues quedó en una amonestación o en una cédula de investigación que no prosperó mucho. Vacíos en fauna urbana, nos referimos casi siempre a perros y gatos callejeros, pero hay muchas otras ejemplares que llegan por razones de traslado o de introducción de fauna exótica, vamos a decirle así, y que terminan formando parte de la fauna urbana, no necesariamente la fauna nociva, no estamos hablando de ratas y cosas de otra naturaleza, pero que hay vacíos en la forma de abordar estos problemas, en el sentido de que la autoridad municipal voltea para otro lado, no los aborda porque generan mayores recursos y normalmente se carece de la estructura y de la infraestructura, sobre todo, para resolverlos. Y luego, finalmente, indicadores de desempeño o de cumplimiento y procedimientos de evaluación. Esto, pues, es algo que cada vez que revisamos algo y buscamos mejorarlo, pues un elemento importantísimo de esta mejora es que podamos medirnos. Entonces, para poder medir nuestro desempeño necesitamos indicadores y necesitamos procedimientos de evaluación. Bueno, pues estas son áreas importantes. Pero, ¿qué hacen otros países que resulta ser mejor que lo que hacemos nosotros? Bueno, en Estados Unidos se reconoce legalmente a los animales como seres sintientes, en nuestro país también. En la Unión Europea los animales ya no son solo propiedad, con nosotros tampoco. Se reconocen como seres capaces de sentir, y esto obliga a considerar su bienestar en las leyes. Ya no solo evitan el daño y buscan garantizar calidad de vida, se usa el modelo de 5 libertades en el caso de Europa, que se refieren a 1, vivir sin hambre ni sed; 2, sin dolor o enfermedad; 3, sin estrés o miedo; 4, con espacio adecuado; y 5, con comportamiento natural. Esto último tiene que ver con un conjunto de atributos de su entorno inmediato que reflejen las mejores condiciones para las cuales la evolución natural de la especie pues está deseando o se deben de mantener.
Y bueno, dichos como 5 libertades, pues todo el mundo estamos de acuerdo que sí lo queremos, pero cuando vamos a los reglamentos y vemos de qué manera esto se traduce en acciones, en vigilancia, en prohibiciones y sobre todo en cumplimiento de la ley, pues nos encontramos con estas irregularidades a las que me refería hace un momento. Una buena revisión de estos atributos lo ven en esta fuente de información, que es algo que ha servido mucho para que las regulaciones municipales se alineen a estos principios de seres sintientes. Luego también hay un registro obligatorio y trazabilidad. Ahí sí estamos muy en pañales. Nosotros estamos en una visión de búsqueda de esto, muy conscientes que es necesario, pero en una comprobación de cumplimiento pues todavía muy lejanos, por ejemplo, de la exigencia de un microchip, que en muchos países de Europa es obligatorio, el Registro Nacional de Mascotas, que ya tenemos varias iniciativas en nuestro país de esta naturaleza, identificación del propietario, no es nada más tener identificada la mascota, sino claramente identificado a su responsable en términos de tenencia. Así se puede rastrear el abandono, se reduce el robo, se controla el comercio ilegal. Hay nuevas normas europeas, en este caso, que incluyen el control de ventas en línea y la identificación obligatoria de los comercios, cosa que, por cierto, nosotros todavía estamos muy lejos de presumir cualquier avance. Incluso en el mundo virtual, el comercio es tan abundante y tan falto de regulación que todo lo que ocurría y que sigue ocurriendo en algunos lugares del país de manera real, o sea, aquellos lugares donde en los mercados, en los tianguis y en muchos lugares veíamos estas ventas que siguen ocurriendo, pues se han refugiado en el mundo virtual para evitar estas regulaciones. Hay una regulación estricta del comercio, por ejemplo, en Alemania, Suecia o Reino Unido se regula fuertemente la crianza, la edad mínima de venta y la prohibición de prácticas dañinas. Esto tiene que ver sobre todo con el negocio alrededor de la comercialización de ejemplares de animales domésticos, en donde pues hay un criador que está ejerciendo funciones de crianza, que está tomando decisiones para la oferta en términos de la edad y luego la incorporación de prácticas sanas y la eliminación de prácticas dañinas a la especie. Control de criaderos y albergues es un espacio que la prensa nos ha dado muchos ejemplos de cosas que no nos imaginamos, de lo que ocurre dentro de un criadero, de un albergue, ¿no? Y a veces sí nos encontramos con grandes sorpresas porque detrás de muchos de estos centros de cuidado con etiqueta de humanismo y de grandes atributos de carácter moral y ético, subyacen intereses por conseguir fondos que luego lo que terminan privilegiando es justificar la existencia del criadero sin importar en qué condiciones funciona para tener acceso a fondos. En estos países pues ayuda a controlar la sobrepoblación y el maltrato. En nuestro caso, hablando de criaderos y de albergues, pues la única medida con la que estamos relacionados es que pues, hay gente que se dedica a recoger a los animales y ponerlos en un albergue o en un centro de custodia, pero faltan muchos elementos de carácter humanitario alrededor de estos sucesos. Estados Unidos, en comparación con Europa, pues tiene regulaciones más limitadas y están más fragmentadas, digamos, se parecen más a nosotros. Luego, en la gestión técnica de animales callejeros, en países avanzados de Europa principalmente, hay un programa de captura, esterilización y retorno, y esto es algo que está en medio del traslado a criaderos, es decir, se retornan a su lugar, pero ya fueron esterilizados. Entonces, digamos que con esta medida, que también tiene sus condiciones humanitarias, se controla a nivel generacional pues una explosión demográfica.
Luego hay refugios bien financiados, cosa que en México se busca, se desea, es una aspiración de los refugios estar bien financiados allá, sí los hay, pero a diferencia con nosotros es que existen protocolos de comprobación y de fiscalización, no nada más financiera, sino también de comportamiento muy estrictos, con observación ciudadana y con reportes públicos. Luego hay un proceso de adopción institucionalizada. Los procesos de adopción nuestra no son institucionalizados, son más de buena voluntad y por la iniciativa y digamos, la capacidad de identificar necesidades de quienes ofrecen en adopción los organismos, pero no hay una institucionalización que nos dé certeza de este proceso. Se me ocurre el término registro civil, ¿no? La institución que es el registro civil para animales sería algo equivalente a lo que sí tenemos en el caso de los seres humanos. Hay más comparativos, por ejemplo, políticas masivas de esterilización. Eso es algo que se practica desde hace 3 décadas o más en varios países de Europa. En el caso de Reino Unido, la tasa de eutanasia es muy baja, es decir, a pesar de que estos programas de esterilización masiva funcionan en el sentido de controlar demográficamente a los organismos, también se incluye un aspecto que tiene que ver con enfermedades de carácter progresivo degenerativo que justifican, en el caso de los animales, las tasas de eutanasia. Pero también tenemos que hablar aquí de ejemplares de corral y de ganadería, en donde es mucho más común y más frecuente de lo que nos podemos imaginar. En nuestro país esto está un poco más en las penumbras porque pues a nivel ciudad las autoridades municipales no están necesariamente vinculadas con aspectos de control sanitario y sobre todo regulación productiva de ejemplares en cautiverio, semicautiverio, estabulados o semiestabulados, con todo lo que implica esta discusión de si se tratan de animales domésticos o no. Luego, en términos de responsabilidades dirigidas al propietario o al dueño o al custodio, el nombre que le debamos designar de manera más moderna, tiene que ver con que algunos países obligan a estas personas a que les den un servicio de paseo o que les permitan al perro que salga y tenga un espacio mínimo tanto en su territorio individual como en su expresión de su conducta social, que es el paseo muchas de las veces para precisamente socializar con otros ejemplares. Prohibición de dejarlo por mucho tiempo en un solo lugar y regulaciones que tienen que ver con su traslado en vehículos o en formas de movilización automática. Esto ya está legislado en países como Alemania o Suecia. En nuestro país no. Esto es algo también que tiene que ver con la percepción social, porque una vez que el animal está en el espacio público, en las áreas públicas, pues se puede ver de qué forma se cumplen o no se cumplen estas regulaciones y en consecuencia de qué manera está sufriendo el animal, el organismo. Hay normas nacionales y regionales armonizadas en Europa, mientras que nosotros no las tenemos de esta manera, ya lo dije. Tenerlas normalizadas y armonizadas pues evita vacíos legales y sobre todo diferencias territoriales. Luego también hay un aspecto relacionado con la cultura y la educación como atributos obligatorios o como requisitos obligatorios en términos de campañas permanentes, educación escolar y requisitos de adopción. Esto va
creciendo en nuestro país, todavía está muy escaso, disperso y sin una lógica de ocurrencia espacial y temporal, pero hacia allá deberíamos seguir transitando. En conclusión, ¿hacia dónde vamos? Bueno, citando estos dos casos, como muchos otros que existen, el pionero que se define como tal porque en el 2017 el río Guanagániu fue reconocido legalmente como una persona jurídica con derechos legales propios y pudiera en tal caso ser representado en tribunales, se le reconoce un valor intrínseco y entonces tenemos aquí un suceso de la mayor relevancia a nivel internacional, pues porque es el primero en donde digamos, un ecosistema tiene el carácter de persona jurídica. En nuestro país creo que apenas tenemos por ahí uno o dos. Discúlpenme que no me di tiempo para revisarlo, pero sí es muy reciente el alcance de esta visión de reconocimiento de derechos jurídicos en la naturaleza. Y el caso de la orangután Sandra de Argentina, mira, si está bien, desde allá un tribunal reconoció a esta orangután como un sujeto de derechos no humanos. En este caso no es un ecosistema, sino es una especie, en este caso particular, es no nada más la especie, sino un ejemplar con nombre, digamos que hasta con apellido, pero que se reconoce que tiene intereses propios y debe ser protegido más allá de su propiedad. Esto genera, en términos, como lo dicen los abogados, una jurisprudencia que permite regular y establecer disposiciones encaminadas a reconocer los derechos de los animales desde el punto de vista de su personalidad jurídica completa. Y luego, los derechos de la naturaleza y de los seres sintientes es algo que se busca en términos generales en todas las legislaciones que tengan que ver con fauna doméstica. De manera que hay una tendencia relevante en el sentido de que el derecho irá evolucionando en un camino donde los animales son propiedad, a otro en donde los animales son sujetos con intereses y nos lleve finalmente a individuos que son entidades con derechos en general y en toda la extensión de la palabra. No he visto yo un caso particular de un reglamento de seres sintientes en nuestro país donde esta tendencia ya esté resuelta, por lo menos en términos jurídicos y administrativos. Hace falta trabajar. ¿Y por qué estamos ahí? Bueno, pues porque en esa tendencia México ha avanzado de tener animales como objetos con reconocimiento parcial, animales como objetos a animales protegidos y luego animales con reconocimiento parcial. Pero hace falta que sean sujetos de pleno derecho a nivel nacional. Aquí todavía hay una variación muy heterogénea, muy profunda, que nos impide avanzar más rápidamente que lo que podemos hacer. Bueno, yo con esto termino mi intervención y me gustaría mucho que si abrimos una sesión de preguntas y respuestas podamos tocar casos específicos y afinar criterios, porque desde luego mucho de lo que yo acabo de mencionar sé que está sujeto a discusión y a revisión para sacar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros en la experiencia propia y en los casos de inquietudes y de comentarios que ustedes puedan tener. Les agradezco mucho y les regreso la palabra. Muchísimas gracias, maestro Jorge, por esta exposición tan completa que nos ha hecho del avance jurídico que hay con respecto a la protección de los animales sintientes y pues al mismo tiempo nos ha mostrado cuáles son los avances, pero también los retrocesos y, como se diría hoy en día, eso, áreas de oportunidad. Entonces, creo que ha sido bastante claro lo que nos ha comentado. Habemos aquí personas que de alguna manera ya estamos más inmiscuidas en el tema
pero habrá otros que pues esto les pueda resultar bastante nuevo y novedoso. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Hay una Yo pregunta tengo de chat. Hay una pregunta en el un chat. agradecimiento, nada más antes de que digas la pregunta, un agradecimiento enorme a mi querido Jorge Escobar, mi expresidente de la FENCOBI, y bueno, fundador, y pues agradecerle su disponibilidad y su preparación para el tema y lo claro que fue para estas cosas que de verdad a veces no tenemos en el radar. A veces tenemos solamente lo del lugar donde nosotros estamos, ¿verdad? O lo nacional. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lupita. Bueno, si hay una pregunta de Irene Delgado. En el caso de los animales de compañía, ¿hay algún punto limítrofe para considerar humanización de los animales a propósito del punto 5 de su libertad como compartimiento natural? Pues me encanta la pregunta porque yo cuando hice la referencia a abordar aspectos de cómo está incidiendo esto en nuestra vida, me refería justamente a la humanización. No es lo mismo trato humanitario de la fauna doméstica que humanización de la fauna doméstica. Lo primero es un principio de actuación que tiene valores morales y éticos de respeto a la vida de los seres sintientes en términos de lo que necesitamos respetar de su entorno. Pero la humanización es una transgresión de lo dicho anteriormente, privilegiando percepciones humanas de lo que es bueno y es malo para los seres sintientes. ¿Qué significa esto? Que no tenemos regulaciones específicas que incidan en las limitaciones del trato humanitario para no rebasar el espacio de la humanización. Ejemplos hay muchos y bueno, son ejemplos muy severos, pero decir que un perrito, para que se le dé un mejor trato, lo necesitamos poner en una carriola, ponerle su biberón y no dejarlo que camine porque se puede cansar, pues es un profundo daño a la conducta natural del organismo y eso tiene consecuencias que ya se están dando. Hay muchos animales de la vida doméstica. Estaba comentando que creo que me quedé cuando hablaba de la observación de que los seres sintientes están pasando por un proceso de humanización. No es lo mismo trato humanitario que humanización. Y decía yo que nuestras regulaciones de seres sintientes tienen un contenido moral y ético profundamente humano, que no está mal en el sentido de tener el compromiso de respetar aquellas condiciones naturales de su vida y de su entorno que tienen que ver con cuestiones de salud, de interacción, de reproducción, de convivencia, pero tratándose de fauna doméstica que ha pasado por un proceso de selección artificial para generar ejemplares básicamente de acompañamiento o de compañía, en donde los atributos que el humano les reconoce asemejan mucho el espacio entre un juguete y un hijo, perdón la expresión tan cruda, pero ni son juguetes ni son hijos, pero tienen un trato privilegiado en el sentido de que ocupan un espacio que a lo mejor no es el campo de esta discusión, pero están ocupando un espacio que tiene que ver con complicaciones de la vida social de las grandes urbes, donde el ser humano se ha aislado, se ha puesto en condiciones tan difíciles de convivencia que sustituye la interacción humana de sus iguales con animales de compañía y sin poner en cuestionamiento si es o no necesario para algún ser humano tener un animal de compañía, que no nos toca cuestionar ello. Lo que sí estamos en este momento cuestionando es que se humanice
al animalito, dándole una función que no le corresponde, dándole un trato que no es el correcto y convirtiéndolo en un objeto finalmente que satisface una necesidad, a veces psicológicamente cuestionable, nuestra de los seres humanos. Con esto lo que estoy diciendo, con la pregunta que me hicieron, es que la humanización, haciendo la distinción del trato humano, la humanización de los animales domésticos no está debidamente abordada en casi ninguno de los reglamentos, de manera que se invite a evitar ese trato, esa conversión del animal de compañía en un miembro de la familia que sustituye a los hijos. No quiero decir que de manera natural no sea miembro de la familia. Los perritos y los gatos y la fauna doméstica son miembros de la familia. Entonces, es un asunto de discusión todavía. Dudo mucho que vaya a surgir en términos de una restricción de prácticas humanizantes para animales domésticos. Dudo mucho que por ahí sea el camino, sino más bien va a ser un asunto de cultura relacionada con este tipo de interacción. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no, yo voy a hacer una. Que más que pregunta sería, creo esos temas es muy importante hacer difusión de los mismos con relación a también la convivencia intervecinal cuando se tienen animales de compañía. Hablo de mi caso particular, pero creo que se está dando en varias partes. Que las personas sacan a pasear a sus animales de compañía y pues ya orinaron el portón del vecino, el árbol del vecino, las llantas del vehículo, en alguna ocasión se salió por ahí algún perrito ahí donde yo vivo y bueno, los vecinos se amenazan entre ellos, que si vuelven a ver a su perro, que si se le vuelve a salir, y entonces esto a nivel vecinal, incluso el caso más grave fue de un vecino que se tuvo que ir de ahí de donde yo vivo por una amenaza de muerte de otro vecino, porque el perro iba y se orinaba, entonces la señora fue y le reclamó y las señoras se dieron unas cachetadas, luego siguió el señor con el señor y bueno, entonces hubo hasta una demanda, una cuestión así, pues difícil, complicada, ¿no? Producto de esa falta de conocimiento de que, bueno, ya hay leyes que nos obligan como propietarios o como responsables de los animales de compañía pues, a tener ciertos cuidados, ¿no? Ciertos compromisos. Y que bueno, esto hace falta también como una mayor difusión para que las personas lo conozcamos, ¿no? Y actuemos en concordancia. No sé, Jorge, pues no fue pregunta, más bien fue como un comentario. ¿Qué has visto tú sobre el tema al respecto? Bueno, muy bienvenido y muy prudente y muy oportuno tu comentario porque de veras es otro tema muy grande. Yo pienso, y déjame darte dos ejemplos en los que participamos. Yo personalmente intervine en uno digamos, grande, muy significativo, porque estamos hablando de una comunidad residencial muy grande que tiene protocolos de control de acceso de 3 niveles, es decir, tiene 3 fases de control de acceso. Es una comunidad residencial que tiene su propio bosque y de repente entramos por problemas de utilización y destino del bosque como zona de esparcimiento. Llegó un momento, y este es el tema que quiero mencionar, que nadie podía ir al bosque porque estaba lleno de perros y lleno de excremento. Y era un bosque grande, y dices, ¿cómo es posible? Que bueno, es que habían pasado muchos años, pero sobre todo
cada familia tenía por lo menos 2 perros y eran más de 600 familias. Los perros iban 2 veces al día. Imagínate 2,000 o 3,000 momentos de paseos que daban origen a la acumulación de materia fecal. Bueno, mientras se percibía el bosque pues como una zona inmensa donde era posible hacer todo lo que uno quisiera porque no había ninguna casa en la cercanía, llegó un momento en el que nadie podía pisar porque estaba todo el terreno minado. ¿Qué es lo que detectamos en ese momento? Que no eran suficientes las regulaciones ni las reglamentarias al interior del fraccionamiento, ni las de la regulación de fauna doméstica para resolver un problema que tenía que ver con prácticas modernas que adecúen la interacción y sobre todo la numerosidad de los animales domésticos en entornos urbanos. En pocas palabras, designar horarios, designar sitios y designar infraestructura de tratamiento y de manejo de no nada más de excrementos, sino también, lo mencionaste hace rato que iba y se orinaba, para que se incorporaran estas reglas dentro de la convivencia del fraccionamiento. Y esto se convirtió en una oportunidad de negocio, porque alguien salió y dijo, pues yo voy a poner un equipo y vamos a hacer esto y vamos a cobrar tanto, y se convirtió en un negocio en donde toda la gente dijo, bueno, pues si queremos tener nuestros perros y queremos tener convivencia adecuada y están creciendo en numerosidad más rápido que nuestros hijos, o sea, hay más perros que hijos, pues no nos queda otra. Y en el caso del tema de esta segunda parte de los orines, pues me voy al otro ejemplo que tengo en mente, que es el Parque México en la colonia Condesa, en donde desde hace mucho se había regulado el tema de excrementos, pero no de orines. Entonces el parque tú llegas y huele horrible, y más cuando llueve. Recién acaba de llover y estamos hablando de un parque pues histórico, muy grande. Para quienes no conocen la Ciudad de México, es un parque pues de unas 8 cuadras, ¿no? Es un parque importante, muy bonito, pero ahora es un parque para perros. Lo que era antes en su diseño original una laguna muy bonita con estanque de patos, se ha convertido en el chapoteadero de los perros. Y entonces el problema que se tiene, porque ahí ya se establecieron horarios, ya hay control de heces, hay una recolección sanitaria, hay una vigilancia, pues es que se podían orinar donde quisieran, y ahora tampoco es posible eso. Hay una regulación que obliga que en muchos lugares, muchos más que los que se designan para el recreo de los perros, el animal pueda orinar, pero inmediatamente sea neutralizado. Y luego en el caso del ruido, pues eso ya estamos hablando de fenómenos que no me atrevería a calificar, pero hay chips o hay dispositivos que se le colocan al animal y que con ultrasonido, cada vez que ladra, se le incita o se le inhibe a que deje de ladrar por un sonido molesto de ultrasonido, no lo escuchamos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en un proceso de transición en donde tenemos que ir incorporando nuevas medidas para las cuales nunca habíamos estado acostumbrados, a veces hasta no nos las imaginamos, si es que queremos tener de convivencia con estos animales cada vez más numerosos y cada vez más involucrados en nuestras actividades cotidianas. Yo creo que por ahí va a ir el camino, decía yo, de cultura, pero sí tiene que ver con el ejemplo que tú mencionaste, ¿no? Del ruido que provocan al vecino y que llega un momento en que los perros van a ladrar a la hora que sea, porque esa es su naturaleza. Así que, pues estos inhibidores del ladrido pueden ser una solución. Bueno, también serían bastante cuestionables, pero pues sí, sí. Porque estaríamos nuevamente pensando en el bienestar humano, no en ahora sí que no en sus manifestaciones propias, ¿no? Ok, no sé si por ahí alguien más quisiera tomar la palabra. Sí, yo, Víctor, si me permiten. Adelante. Bueno, muchas gracias, estimado Jorge Escobar. Ha sido muy interesante, muy ilustrativo y has ofrecido un panorama bien complejo y muy,
muy nutritivo, ¿no? Del estado de la normatividad del país y la comparación con otros países me ha parecido muy valiosa. Yo creo que en Colima tenemos una legislación a favor del medio ambiente bastante avanzada, en México, claro. No sé hasta qué punto sea esto práctico o en la práctica, digamos, funcione, pero bueno, en Colima desde 2019 hay una legislación que reconoce los derechos de la naturaleza, ¿no? Bueno, dice que la naturaleza tiene derechos a la existencia, a la restauración, la regeneración en sus ciclos, etcétera, ¿no? Creo que puede ser muy interesante esto en nuestro país. Habla un poco de estas disparidades que tú has presentado, ¿no? Hay estados que tienen una mejor legislación que otra, hay estados que son más vanguardistas que otros, etcétera, ¿no? Bueno, el punto es que sí, que tenemos, creo yo, una cierta conciencia de estos problemas y los retos legales, pero falta, sí, como tú has presentado, un montón de cosas por hacer. Sobre la cuestión animal, yo quería preguntarte si tú crees que hay un desfase, digamos, importante entre el estado de la teoría ética, ¿no? La teoría ética animal, como Víctor ha enfatizado, pues nuestras teorías éticas hablan no solamente de prácticas de bienestar, sino muchas veces abolicionistas, ¿no? Es decir, en el sentido de que los animales no son propiedad y que tienen derechos fuertes e importantes, ¿no? Que pueden ser agentes, uno podría esperar que hubiera un conjunto de derechos mucho más sólidos, mucho más amplios a favor de ellos, ¿no? Que no sean explotados de ninguna manera, digamos, ¿no? En un caso extremo, ¿no? Pero las leyes que tenemos en México y creo que en todo el mundo son fuertemente bienestaristas, en el sentido de que los animales sí tienen derechos, pero son derechos para garantizar estas 5 libertades que son básicamente libertades de un uso adecuado, digamos, para ellos, un uso que sea consistente con el bienestar, etcétera, ¿no? Y me pregunta, aunque no es tan clara, pero es si, eh, digo que no es tan clara porque me parece que hay una brecha importante entre la dimensión teórica, ética y la dimensión legal, ¿no? Que implementa disposiciones, implementa normas que uno puede seguir, ¿no? Mi pregunta es si tú sientes que hay un desfase, digamos, importante entre estas cuestiones éticas y el estado de las leyes, ¿no? Si las leyes están un poquito atrás, un par de pasos atrás, digamos, de nuestras consideraciones éticas, ¿no? Y si esto para ti representa un reto importante o si, digamos, es lo que cabe esperar en sociedades como las nuestras, que son plurales, diversas y donde muchas voces intervienen para que las cosas cambien, ¿no? Bueno, no sé si te parece claro y si tienes alguna idea acerca de esto. Me encantaría escucharte. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante tu planteamiento, nada más que yo sí me gustaría hacerle un ajuste. Creo que las regulaciones van por delante, o sea, van más adelante Ya. de nuestras consideraciones o nuestras capacidades de aplicar criterios correctos desde el punto de vista moral y ético. Estamos rezagados. O sea, no estamos muy fortalecidos en estas capacidades morales y éticas en cuanto a nuestra relación con los alemanes domésticos, eh, como para que las leyes vayan por detrás. En realidad, yo lo replantearía de la siguiente manera. Las leyes sí están por detrás de lo que debiera ser moral y ético, pero el deber ser no se compagina con el ser, o sea, con nuestra actitud, con nuestra conducta. Estamos rezagados en nuestra conducta con el deber ser de carácter moral y ético. Y entonces ahí sí las leyes nos están empujando a alcanzar una mejor condición de relación con los seres sintientes. Hay mucha heterogeneidad, ya lo hemos dicho, pero también debo de agregar un elemento que nos hace todavía más complicadas estas decisiones, porque en términos de nuestra esfera social, es decir, nuestras clases sociales, nuestras heterogeneidad social, económica, cultural, de relaciones interhumanas, no es lo mismo la reacción que podemos tener en determinado ámbito de la sociedad en donde nos cuesta menos trabajo ponernos de acuerdo. Por ejemplo, vuelvo a citar casos que conozco. La alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, históricamente se ha definido como una alcaldía altamente educada, ¿no?
llegan a acuerdos con mucha más facilidad que otras alcaldías en donde la gente no tiene el mismo nivel cultural. Hablemos de Iztapalapa, hablemos de Coajimalpa. Y esto, que no tiene nada que ver con el tema de los animales, me lleva a pensar que una comunidad culturalmente en un buen nivel puede asumir compromisos de una manera menos complicada. Bueno, en el caso de lo que estamos hablando, resulta que los animales son accesibles para cualquier estrato de la sociedad. Nosotros podemos tener un perro muy caro y alguien podrá tener un perro no muy caro, que es otro tema, ¿no? De los costos. Pero lo que quiero decir es que alrededor de nuestra relación con estos animales fluyen y juegan un papel importante nuestros principios rectores de conducta y nuestra cultura. Entonces, cuando nos damos cuenta que una muy buena parte de la fauna doméstica, perros de compañía y ejemplares que son, que empiezan a formar parte de la sociedad más por moda, más por variaciones y conflictos de la evolución de las sociedades humanas, sobre todo en ciudades muy urbanizadas, entonces son accesibles a cualquier estrato social. Vamos a tener fuertes restricciones para alcanzar niveles morales y éticos justos en estratos sociales donde la cultura es muy baja, que en aquellos donde la cultura es alta. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, y eso es también una cosa que no se me borra de la cabeza. En alguna ocasión estaba yo en una isla urbana de la Ciudad de México que su principal característica es que tú la visitas por el Google, la navegas y es la zona más grande de la ciudad, del Valle de México sin árboles. No hay un solo árbol. Es pura, es una masa urbana que si la quitas y la pones en Etiopía o la pones en Egipto, que tampoco hay una traza urbana saludable o adecuada, pues no encuentras las diferencias. Bueno, andaba yo caminando por ahí y de repente a lo lejos vi un putbill que se me quedó viendo, pitbull, que se me quedó viendo y lo tenía su dueño que parecía un putbill humano. Entonces, ahorita me voy a referir a las relaciones entre el ejemplar y la persona. Entonces se me quedó viendo el perro y el muchacho me vio de manera así como descuidada, pero sabía que me estaban observando. Entonces, cuando yo seguí caminando, vi que el perro se puso en guardia y conforme yo me acercaba, el perro iba evolucionando en su conducta listo para atacar. Lo único que yo, porque yo le iba fijando la mirada, lo único que yo hice fue quitar la mirada. Es lo único que yo hice, ni siquiera cambié mi trayectoria. Pero el dueño se dio cuenta de todo y se sorprendió que el animal no me atacara. Y cuando me di cuenta que él se sorprendió, dije, pues este cuate estaba esperando que su animal atacara y se iba a divertir, ¿no? Porque me estoy refiriendo pues a que gente de esos lugares tienen casi puros pitbull, ¿no? Y el pitbull es un perro de pelea, es un perro agresivo que necesitas mucho cuidado, mucha cultura, mucha preparación para no convertirlo en un arma, en no convertirlo en lo que evolutivamente desde el punto de vista artificial lo creó, que es un arma de combate. Entonces, ese es un ejemplo anecdótico. Me estoy refiriendo con ello que sí tenemos un reto importante cuando estos problemas los bajamos a nivel de diferencias sociales o diferencias de las clases que tienen acceso a todos esos organismos. Entonces, es una complicación, pero sí soy de la opinión que en la medida en la que podamos ir depurando los reglamentos, podemos ir avanzando en su utilización como instrumentos de concientización y de cultura. Muchas gracias, muy bien, gracias. Pues, ¿alguien más? Pues ya que estamos aquí, Jorge, y en la semana, en esos días, se ha dado una discusión a nivel global respecto al tema de los hipopótamos en Colombia. No sé si
¿Cuál sería ahí tu postura? ¿Cómo ves lo que se pretende hacer? Y bueno, que varias asociaciones, entre ellas te comento que nosotros como grupo del seminario firmamos, bueno, nos sumamos pues a que pues se tomen otras decisiones y no nada más lo que ellos llaman eutanasia, ¿no? ¿Qué opinas, Jorge? Pues cuando abordé el tema de la eutanasia y me refería a animales que están en el umbral de la fauna silvestre y la fauna doméstica, la realidad es que, estrictamente hablando, la justificación de la eutanasia para animales en donde las oportunidades médicas y sobre todo la relevancia de su sobrevivencia se pueda justificar, pues entran en un filo de navaja en donde la sociedad tiene que tomar una decisión eh, quitándose la mano del corazón, o sea, siendo muy realistas. Con esto lo que quiero decir es que cada caso difícilmente se puede resolver con expresiones en donde la percepción se difumina mucho por la distancia. ¿A qué me refiero? Que no hay mejor decisión que la que se tome en el lugar de los hechos porque son quienes tienen la experiencia y la viva sensibilidad del problema. Pero en general, vuelvo a decirlo, las decisiones que tienen que ver con cortar la vida o interrumpir la vida con estas herramientas, vamos a decir, humanas o humanizadas para evitar el sufrimiento, pues tienen una función, realmente tienen una función práctica. Se atraviesa un sentimiento romántico y de sensibilidad con el que va a ser muy difícil lidiar. Y ahí yo diría que si tenemos una pequeña oportunidad, una pequeña posibilidad de rescatarlos desde el punto de vista de la salud, la tenemos que agotar. Yo utilizo en estos casos un ejemplo que no lo veo replicado en muchos lugares. Cuando estamos en una situación de esta naturaleza con los seres humanos, nos apoyamos en la visión de los tanatólogos, pero no hay tanatólogos de la naturaleza. No existe el experto de la medicina que tome las decisiones fundamentales de si qué pasa alrededor de un fin de ciclo, ya sea por enfermedad o por razones de edad, y que se genere una narrativa consciente, formal, educada y sobre todo científica de las mejores decisiones. El tanatólogo nos va a decir a nosotros cuáles son las razones por las que la persona ya llegó a su fin. Pero cuando una especie está en su momento de quiebre porque está irremediablemente destinada a la extinción o una población está en una condición de irremediable colapso, necesitamos tanatólogos de la naturaleza. No hay. Yo conozco 3 casos que he revisado de manera personal para emitir un juicio, y hablamos del caso del cóndor de California, que estuvo al borde de la extinción, del lobo mexicano, que también estuvo al borde, en fin. Y entonces la expresión de estos especialistas ayuda mucho. Con esto cierro mi comentario diciéndote que en el caso de los manatís y los hipopótamos y cualquier mamífero que esté en nuestra cercanía espacio-geográfica, sujeto a estas condiciones, necesitamos la voz de los expertos con esta preparación de la tanatología ecológica. ¿Sí? Estoy hablándote de una ciencia que no existe. Sí, pues muchas gracias, Jorge, por compartirnos pues, este punto de vista. Eh, Me gustaría ya hacer unos últimos comentarios que están por ahí en el chat. Irene Delgado comenta, es importante recordar que mis derechos terminan donde empiezan los de los otros. Esto en relación con lo de los animales de compañía que se sacan a pasear, supongo, y se comparten espacios comunes. Y que si el tanatólogo es para toda pérdida y
No sé aquí si nos pueden aclarar y lo podemos consultar también en el caso de un animalito. No sé ahí a qué se refiere. Irene. En cualquier tipo de pérdida, cuando se quiere hacer eutanasia, bueno, en el caso de los animalitos, o sea, lo que se procura siempre, pues es el bienestar de los animalitos, ¿no? O sea, que no estén sufriendo. En las personas sabemos que no está permitida la eutanasia, en los animalitos sí, porque hay una gran diferencia. Creo yo que puede ser por eso. Las personas pueden manifestarlo tanto ya por su edad, por sus padecimientos, entonces sí está permitido y sí es importante que se consulte a un tanatólogo para que pueda apoyarlos, pero en el proceso de pérdida, no en la toma de decisión, sino en el proceso de la pérdida. Y esa sería mi... Muchísimas gracias por este apunte que permite precisar entonces lo que comentaba el maestro Jorge. Aquí Víctor Hugo Jurado dice, otro caso a debatir es el de la presidencia municipal de Ecatepec, que mató a 10,000 perros y gatos en años recientes durante 2 periodos de gobierno. Bueno, me parece que es afín con lo que ya estábamos comentando, que estas decisiones pues se toman a veces, yo diría pues desde el escritorio, donde no hay realmente una visión ética y legal sobre estos casos, porque bueno, ya mucho se ha hablado, ¿no? De que eso de alguna manera podría remediarse si algo que señaló el maestro Escobar es precisamente lo de ser, ¿no? Que el animal se captura, se esteriliza y se regresa a su lugar donde estaba ya más o menos él acoplado, ¿no? No sé si por ahí pueda ir un poco, pues una manera de actuar y no simplemente de manera de medida desmesurada, pues acabar con los animales. No sé qué opina. Pues sí, coincido contigo y coincido con quien hizo la precisión sobre la tanatología que aborda un acompañamiento emocional después de la pérdida. Pero cuando es irremediable la pérdida, el acompañamiento se da desde antes, porque la pérdida es irremediable. Entonces, nada más hago esa aclaración. Es una cuestión que tiene que ver con lo que mencionaba de cuando las regulaciones son meramente administrativas, ¿no? En este caso, el ayuntamiento dijo, pues tengo costos, no me cuesta mucho, tengo que tomar una decisión y págatelas. Lo más probable es que sí hubiera habido opciones para evitar este tipo de decisiones. El sacrificio como medida de control es inaceptable por principio de cuentas. ¿Por qué? Porque detrás de un problema demográfico o de un problema de numerosidad de una especie o de un conjunto de animalitos que se convierten en algo imposible de mantener, pues existen causas que deben ser atacadas primero y no decir, bueno, pues cada vez que yo tenga demasiados alimentos simplemente los sacrifico. Y yo sé que muchos pueden pensar, bueno, hay sacrificio de otros animales cuando estamos en el rastro o cuando estamos en el aprovisionamiento de alimentos, pues son cosas que se manejan en esferas distintas. A lo que me quiero referir es que lo más probable en el caso de Catepec es que sí existan razones cuando nos echamos un clavado a las circunstancias alrededor de estas decisiones, que sí existieron razones para evitar este sacrificio masivo, pero sobre todo para dejar huella de que no se deben de repetir y abocarse a la atención de sus causas. Lo que tú mencionaste es una de las soluciones, ¿no? El decir, si tenemos un problema que va creciendo, bueno, se acaba cuando el animal deja de reproducirse. Pero otra medida de control también es su relocalización, que nos enfrenta a un problema si no hay una relocalización adecuada, la generación de fauna feral, es decir, la
la recuperación de condiciones ferales de animalitos que antes estaban en vida familiar. Entonces, no es tan sencillo, pero sí, en principio yo diría que la medida de control basada en el exterminio o en el sacrificio es algo que debemos transitar hacia una condición de prohibición para las autoridades. Esto es una evidencia de incapacidad de las autoridades. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos ya en tiempo de pues cerrar nuestra sesión del día de hoy. No sin antes hacer la entrega virtual. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me pueden apoyar? Sí, ya se ve. Ok, bueno. A ver si aquí puedo agrandar esto. Ok, sí, gracias. Bueno, de manera virtual, pues hago la entrega del reconocimiento por parte del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal al maestro en Ciencias Jorge Escobar Martínez por su participación en la 39ª sesión del seminario con el tema La protección de los seres sintientes, una revisión de las regulaciones subnacionales, Aguascalientes, 17 de abril 2026. Y como ya lo habíamos comentado, pues son varias instituciones y asociaciones aquí las que están, las que estamos haciendo, coordinando este seminario. Bueno, firma su servidor, el doctor Víctor Hugo Salazar, la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, como representante de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, la maestra Lupita Castorena, como representante de Movimiento Ambiental de Aguascalientes, la doctora Rosa María de la Torre, como representante del Grupo de Investigación en Derecho Animal, y el doctor Francisco Serrano, como representante institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues no nos resta más que nuevamente agradecerle, doctor maestro Jorge, por esta exposición tan clara que se ha hecho, las respuestas también que dio a nuestras preguntas. Y bueno, pues invitarlo a que pues en otra ocasión también nos pueda acompañar. Pues muchas gracias a todos. Con eso terminamos esa sesión. Bueno, no sé si quiere decir alguna otra cosa, maestro Jorge. Pues nada más agradecerles, la verdad es que me sentí muy cómodo con la presentación y sobre todo con las preguntas, con el ambiente de trabajo que tienen y pues a sus órdenes, quedar agradecido y disponible para una nueva ocasión. Gracias. Lupita, ¿quieres decir algo? Entendido y anotado, te vamos a tomar la palabra. Para el siguiente año, si todo va bien, ¿Cómo no? podemos pensar en un nuevo tema. Pues, muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias. Bueno, pues saludos a todos y nos vemos el próximo mes.